En este video vamos a explicar el proceso para el análisis ergonómico de un producto. Para esto nos vamos a basar en la metodología ADEX, una metodología para el diseño de productos con calidad ergonómica. Esta metodología nos permite ver que es una metodología de 3 pasos cíclicos, en la cual en la primera etapa tenemos el análisis de la actividad de una situación de uso. Luego tenemos ya la parte del análisis de la interfaz de usuario. Propiamente aquí nos referimos más que todo a la parte de diseño. Y la última parte, que es la parte de evaluación ergonómica, conocida como experimentación ergonómica. Para cada una de estas etapas hay diferentes herramientas que nos permiten hacer un análisis de una situación de uso. Vamos a ver lo que es el modelo de determinantes, vamos a ver también lo que es la crónica de actividad. En otro video, en este nos centramos a lo que es el modelo de determinantes. Estas dos herramientas nos permiten hacer el análisis de la actividad de una situación de uso, considerando al hombre como actor del sistema. Tenemos lo que es la arquitectura de producto y el modelo de causalidad como dos herramientas que nos van a permitir hacer el análisis de interfaz de usuario. Y luego en la última parte tenemos lo que es el diagnóstico que nos permite hacer llegar a lo que son las hipótesis de trabajo para poder llegar entonces a la que es experimentación propiamente dicha, y por último lo que son las diferentes herramientas de medida en ergonomía que nos permiten pues hacer la evaluación ergonómica y poder llegar a un diseño de productos con calidad ergonómica. Esta última parte, la parte 3, es la que después de hacer la experimentación podríamos tener algún tipo de cambio que nos permite otra vez comenzar en una etapa 1 y una etapa 2 posterior, es decir, es cíclico. En la primera etapa, entonces, es importante manejar o continuar con el concepto de actividad de situación de uso. Para nosotros una actividad es cualquier trabajo que se realiza por un ser humano cumpliendo un objetivo, y cuando hablamos de situación de uso, entonces hace uso de un objeto mientras está haciendo esa actividad, y ese uso de objeto puede ser en diferentes contextos. Habíamos dicho que usted puede hacer uso de objetos en contextos lúdicos, en contextos domésticos, en contextos eh, laborales. Y nosotros en ergonomía de productos nos interesa es ese análisis de cómo la persona hace uso de ese objeto. Para esto entonces empezamos con el modelo de determinantes de la actividad. El modelo de determinantes de la actividad tiene como insumo lo observable. ¿Qué es lo observable? Es, como su palabra lo dice, lo que nosotros podemos observar. Ese es el insumo para hacer un análisis del trabajo, que es, como habíamos visto en el video anterior, es el objeto y objetivo de estudio de la ergonomía. El análisis del trabajo o de la actividad como tal. Entonces, para nosotros ese observable es no solamente la postura, es también los gestos, es también la comunicación, es también los comportamientos cognitivos. Todos los elementos que se puedan observar son insumos importantes para poder empezar a hacer un análisis. En ese insumo nos va a permitir entonces, en primera instancia, poder inferir cuáles serían las causas que están generando ese problema o esos comportamientos. Estas causas pueden ser variadas. Estas causas pueden ser debidas a la antropometría, a las características fisiológicas de la persona, del usuario, o pueden ser debidas también a las características propias del producto como tal, pueden ser debidas a las demandas del puesto de trabajo, si estamos hablando de un contexto laboral, o pueden ser también debidas a factores socioculturales, ¿no? Que forzan a una persona a hacer uso de un producto, haciendo mal uso del producto como tal. Entonces, nosotros partimos del observable, que es lo que podemos ver, y a partir de él inferimos unas causas. Y de la misma forma, después de que tenemos las causas, a partir de lo observable también podemos deducir unas consecuencias. Estas consecuencias tienen de dos órdenes. Una son consecuencias atadas a la salud del usuario, que es lo que ya habíamos visto, como dolor, como laceraciones, accidentes, molestias, son consecuencias
o incomodidad son consecuencias atadas al ítem, digamos, de salud del usuario, pero hay otras consecuencias que también son importantes y que están atados a ese desempeño con la actividad, cuando usted hace uso del objeto o del producto. Entonces son consecuencias, por ejemplo, número de errores, cambios en el desempeño, fatiga, etcétera, que pueden estar atadas más al desempeño como tal. Entonces, en este modelo de determinantes, básicamente lo que tenemos son tres elementos: causa, observable o actividad, y consecuencias. ¿De dónde parte el modelo de determinantes para poderlo construir? Él parte de lo observable, ese es el insumo. Entonces, siempre partimos de lo observable y a partir de lo observable se infieren unas causas y se deducen unas consecuencias. Esas causas pueden ser variadas y lo mismo las consecuencias también pueden ser variadas. Para un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de recolección de mora, en la cual el usuario, que en este caso es un campesino, está haciendo uso de un contenedor para poder hacer el proceso de cosecha de la mora. La mora es un cultivo, una planta perenne, muy parecido, la forma como se cultiva es muy parecida al café, es decir, todo el año tenemos la posibilidad de recoger mora. La recolección se hace cada semana. La mora solamente se recoge aquella que está lista, el resto no, como en el caso del café. Es decir, tenemos una situación de uso en un ambiente laboral, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en el análisis de ese usuario con ese producto que es el contenedor. Entonces, lo observable son estos elementos que están ahí en fotografía, donde hay tres formas de los tres campesinos que pudimos observar que utilizan ese contenedor de forma diferente. Ese es nuestro insumo. Aquí pues vamos a empezar a deducir entonces unas causas. Esas causas, por ejemplo, pueden ser debidas, la forma como él usa el contenedor puede ser debida al sistema de amarre o ajuste que tiene. Generalmente pues estos no son productos realmente diseñados, son más bien elementos que han sido adaptados, productos que son adaptados para otros usos. Entonces no tiene un buen sistema de ajuste y de amarre. En algunos casos, como en las fotografías 1 y 2, estos se hacen en el hombro. Y en el caso de la 3, lo que vemos es un ajuste en la cintura. Entonces no tiene un diseño de ajuste realmente. También las dimensiones del contenedor. Entonces son contenedores grandes. Ellos tratan de cuando el contenedor está completamente lleno, el peso puede ser de hasta 12 kilos, ¿sí? Eh, entonces, esta es una parte que es la dimensión del contenedor como tal. Otro es la forma del diseño del contenedor, que evidentemente pues, no se ajusta a la anatomía del usuario, generando pues palancas y desviaciones que se traducen luego en desviaciones laterales del tronco o en flexiones o extensiones del tronco. También la forma como ellos trabajan, entonces los tres amarillos están relacionados con las características del producto. Ahora tenemos uno azul que se llama stock intermedio. Esta característica es la forma como ellos se organizan en el trabajo. Ellos lo que hacen es recoger la mora en stocks pequeños para luego depositarlas cuando el contenedor se llena y ya pesa sus 12 kilos. Ellos se retiran del cultivo, van y desocupan su contenedor y cuando está vacío vuelven y retoman al cultivo para seguir trabajando. Lo último que está atado más es a las características pues aquí no digamos que es el puesto de trabajo, sino el lugar de trabajo, y es que los frutos en este caso están a diferentes alturas. Entonces él tiene que generar diferentes comportamientos posturales para poder para cumplir la tarea, el fin de la tarea, que es recolectar la mora. Estas podrían ser las causas, hay muchísimas más, yo sé que hay muchísimas más, es un ejemplo solamente y atado solamente al contenedor. Ahora,
hemos inferido a partir de lo observable, y evidentemente lo observable no solamente es esa imagen que yo muestro ahí, sino es la verbalización con los usuarios, es el entender con los usuarios, todo eso es lo observable, la parte gestual, la parte como ellos se mueven, todo eso es lo observable. Podemos entonces deducir unas consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Evidentemente tenemos unas laceraciones y dolores del hombro, tenemos también problemas de dolor lumbar fuerte, y en este caso, para este ejemplo corto, tenemos también fatiga por carga física, debido pues tanto a la manipulación de la carga como al desplazamiento por el stock intermedio. Eh, Cuando hablamos del modelo de determinantes, este es el modelo de determinantes y hay unos elementos bastante claros que son importantes a deducir. Primero es que las consecuencias, por ejemplo, lo que son dolor lumbar, dolor de hombro y fatiga, generalmente es la forma como el usuario nos va a comunicar la información. Las consecuencias es la voz del usuario. Entonces ellos nos van a comunicar a nosotros siempre que queremos hablar sobre cualquier producto, sea unos zapatos, sea un celular, cualquier elemento que ellos estén usando, si uno les pregunta cómo se siente, ellos siempre van a responder con consecuencias. Me duele, me lastima, me hace daño, es incómodo. Entonces las consecuencias generalmente son la voz del usuario. Lo observable generalmente es los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos factores de riesgo de postura, factor de riesgo debido a carga y factor de riesgo debido a la repetición. Acá tenemos los tres factores de riesgo y podríamos concretarlos, especificarlos un poco más, decir, bueno, postura, cuando hablo de factor de riesgo de postura, ¿a qué hago referencia? Es una postura inadecuada, es una postura mantenida, es una postura forzada. Inclusive podría ser un poco más, irme más específico y decir que cuánta es la flexión del tronco, o si hay desviación o no hay desviación, o si en el caso de muñeca, en extremidades superiores, etc. Tenemos manipulación de carga que está asociada al factor de riesgo de carga. En este caso, debido pues a los 12 kilos que él debe cargar mientras está haciendo la labor, y repetición, número de veces en función del tiempo. También, eso es lo que llamamos en lo observable, lo que realmente nosotros tenemos los factores de riesgo, y en las causas es lo que realmente vamos a transformar. Decíamos en el video anterior que la ergonomía necesita transformación, es objeto y objetivo de estudio. El trabajo es objeto y objetivo de estudio. Entonces, el trabajo es objeto de estudio porque eso es lo que hacemos, analizamos trabajo, y objetivo porque la ergonomía necesita transformación. Si no hay transformación para mejorar las condiciones de diseño, o si estamos hablando de ergonomía laboral, las condiciones laborales, no estamos haciendo ergonomía. La ergonomía está atada a la transformación. ¿Dónde vamos a transformar? Vamos a transformar, o el insumo para poder transformar y hacer un cambio, ya sea en una condición de uso o en una condición laboral, es en las causas. Entonces, las causas es lo que nos va a hacer el indicativo de nosotros para poder transformar, para poder diseñar. No todo lo podemos hacer. Por ejemplo, si hablamos de frutos a diferentes alturas, pues a veces va a ser difícil poder cambiar la mata, la planta. Sin embargo, sí se puede hacer. Ya no de pronto desde el ámbito del diseño industrial, de pronto desde el ámbito de la genética, podríamos hacer frutos o plantas diferentes donde los frutos estén todos a la misma altura. Podría ser. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que el insumo de la transformación, ¿sí? A partir de un análisis ergonómico, es de las causas. Y las consecuencias es la voz del usuario o la voz del cliente o la voz del operario o del trabajador. Y en el centro que tenemos lo observable, generalmente ese observable está atado a factores de riesgo.